introducción de esta clase de Cristología ya hemos avanzado viendo algunos puntos importantes. Hemos visto primero quién no es Jesús. Y para poder entender quién no es Jesús, vimos los diferentes conceptos y cosmovisiones que hay acerca de la persona de Jesucristo. Entre estos conceptos están el concepto secularista, materialista, acerca de la persona de Cristo. Vimos el concepto animista o místico acerca de la persona del Señor Jesús. Y vimos el concepto religioso de influencia cristiana acerca de lo que es Jesucristo. Esto es importante porque la figura de Jesucristo es la figura más debatida, o afirmando lo que Él dice que es, o rechazando quien Él dice que es acerca de sí mismo. También vimos lo que no es Cristo en el sentido de lo que es su naturaleza y lo que es su preexistencia. Cuando vamos a hablar de Cristo tenemos que hablar de su preexistencia. ¿Por qué? Porque el nacimiento de Cristo no es precisamente lo que muchas personas piensan de manera tradicional. Bueno, Jesucristo nació y es el origen de su existencia. No, como Jesucristo es Dios, antes de Él nacer ya Él era. Y es importante porque si Jesucristo no es quien Él dice que es, entonces Él es un mentiroso, Él no es Dios y entonces es vana nuestra fe. La evidencia de su preexistencia se denota en su origen celestial, en su obra como creador, en su relación con Dios, en sus atributos y lo que dice Juan el Bautista acerca de él mismo. También pudimos ver todas las dinámicas que se dieron en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y los testigos oculares de aquel gran evento. Entre las personas que presenciaron el nacimiento de Cristo podemos citar, obviamente, a María, su madre carnal, a José, a los magos y también a los pastores. Vamos a seguir viendo aquellas personas que se dieron cuenta del nacimiento de Jesucristo, pero que no fueron testigos oculares, sino que fueron testigos por referencia. Y esos testigos por referencia podemos citar a dos personas o a dos grupos. Primero, los religiosos hebreos, los religiosos judíos, a los cuales citó Herodes. Si nosotros consultamos las Escrituras nuevamente en el libro de Mateo, en el capítulo 2, verso 4 en adelante, nosotros vemos estos testigos por referencia. Le llamamos testigos por referencia porque sí supieron que algo estaba ocurriendo, pero no porque lo presenciaron directamente, sino por referencia. Y estas referencias vienen de dos fuentes. La primera es la referencia de las Escrituras, de las profecías del Antiguo Testamento, y segundo, la referencia del aviso que estaban dando los magos. Y dice el relato en Mateo capítulo 2, verso 4 en adelante: y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y citan al profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entre estos testigos por referencia estaban entonces los religiosos. Eran estudiosos, profundos y dedicados de la palabra de Dios hasta este momento establecido, desde Génesis hasta el libro de Malaquías. Y no solamente eran unos estudiosos en términos de lo que era la ley o la interpretación de esta, sino que conocían muy bien las Escrituras, conocían muy bien las profecías, eran maestros del Antiguo Testamento. Y no solamente eran maestros del Antiguo Testamento, sino que pudieron citarle a Herodes de memoria la profecía que indicaba
que el Mesías, que el Cristo habría de nacer en una región no muy lejos de donde ellos estaban. Estos religiosos entonces fueron testigos por referencia, porque las mismas escrituras les revelaban a ellos de una manera narrativa lo que habría de ocurrir. Y decimos de manera narrativa porque en la Biblia encontramos dos tipos de relatos. Relatos normativos, que lo podemos entender por medio de la revelación especial que viene por concepto del Espíritu Santo, y eso nos lleva a subordinarnos a esto, y relatos puramente narrativos de eventos, sitios y cosas que sucedieron. Ellos le narraron aquello que decía la profecía. Tenían un concepto puramente narrativo de lo que había de ocurrir. Sin embargo, no pasaron de allí. Estos religiosos representan a los religiosos de todas las épocas, que pueden conocer muy bien lo que dice las Escrituras en términos narrativos, pero no tienen esa revelación especial que viene por concepto del Espíritu Santo morando y que alumbra el entendimiento. Ellos pudieron citar las Escrituras, pudieron citar el profeta, pudieron citar con precisión dónde había de nacer el Mesías. Sin embargo, no mostraron ningún tipo de interés por saber si eso ya había ocurrido. No podían darse cuenta realmente. ¿Por qué? Porque no tenían el Espíritu de Dios que les fuera a revelar. Ese privilegio lo gozaron los pastores. Ese privilegio lo gozaron los magos. Lo gozó José, lo gozó María. Sin embargo, ellos que tenían mucho conocimiento de las profecías, no gozaron de esa preciosa revelación que viene por concepto de un trato del Espíritu Santo de Dios. Tenemos que cuidarnos de la pura religiosidad hueca, vacía. Tenemos que cuidarnos de nuestras tradiciones, porque podemos confundir la información que tenemos de las Escrituras con verdaderamente la revelación que nos llega de parte del Espíritu de Dios para tener una relación más cercana, que transforma el carácter y nos lleva a nosotros a ser iguales que Cristo. Estos religiosos fueron testigos, pero algo me llama la atención, aparte de la referencia que ellos tenían de lo que estaba ocurriendo, y es que ni siquiera se molestaron por saber, por curiosidad, qué estaba ocurriendo. ¿Por qué estos magos vinieron tan lejanamente preguntando por esto? Incluso Herodes tuvo más interés que ellos, porque Herodes le preguntó lo siguiente, y dice la palabra del Señor en el versículo 7 del mismo capítulo 2. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Parece ser, no porque Herodes tuviera interés en adorar al nuevo Mesías, sino para guardar su trono, pero mantuvo mayor interés que los religiosos que estaban en el palacio. Podríamos decir, ¿para qué querían aquellos religiosos otro rey si ellos estaban disfrutando de las bondades de la vida regalada de palacio? ¿Para qué querían un Mesías si ellos estaban viviendo en el paraíso aquí en la tierra? Se estaban beneficiando de todas las prebendas y de todas las concesiones que por estar cerca del rey ellos ya tenían. Eran personas de la alta sociedad, estaban disfrutando de la vida aristocrática por estar cerca de Herodes. No necesitamos otro Mesías. Como dijeron estos mismos religiosos cuando estaban frente a Pilato después de 3 años de este evento, no tenemos más rey que al César. La misma historia se repite. ¿Por qué? Porque la mente de ellos estaba puesto en un reinado puramente terrenal. Y si habría de venir un Mesías, no iba a ser un Mesías sufriente, abnegado, humilde, manso, sino un Mesías que pudiera mantenerlos a ellos en la posición palaciega que tenían. Estos testigos no se dieron cuenta de que el Mesías había nacido. El otro testigo, ya lo hemos mencionado, fue Herodes. Fue testigo también por referencia, porque le informaron que habría de nacer el Mesías. Aquí obviamente se está refiriendo a Herodes el Grande, el más destacado de todas las familias de los herodianos. De una familia aristocrática, batalló
bastante para cabildear ante Roma su posesión como rey de Judea. Fue caracterizado por construir aquel gran templo de Jerusalén, que le decían el templo de Herodes precisamente. Y este templo fue construido en los días del rey Salomón, pero fue destruido cuando los babilónicos llegaron a la ciudad de Jerusalén. Fue levantado nuevamente en los días del escriba Esdras y fue destruido cuando los griegos invadieron nuevamente la ciudad de Jerusalén y restaurado por Herodes. Aquel templo era el orgullo de los hebreos y también el orgullo de Herodes. Por eso la palabra de Dios nos recuerda que Dios no mora en templo que está hecho de manos, porque el orgullo de los hebreos era ese templo, precisamente. Y por eso se le decía el templo de Herodes. Era un hombre sanguinario, un psicópata, que incluso aún en Roma lo habían amonestado por sus excesos. No tuvo ningún tipo de problema en ordenar la matanza de niños menores de 12 años, uno de los grandes genocidios de la historia. Ese Herodes era el otro testigo por referencia del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que cuando concluimos acerca de estos eventos relacionados con el nacimiento del Señor, entonces tenemos que resaltar su preexistencia, su naturaleza y, por último, y es lo que vamos a estar viendo ahora, es el cumplimiento de las profecías en torno al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y esto nos confirma también su naturaleza y su divinidad. Y es importante que nosotros podamos entender la trascendencia y la relevancia que tiene el cumplimiento, aunque sea de una sola profecía. En el Antiguo Testamento no se tenía misericordia cuando una persona hablaba en el nombre de Jehová y que eso no se cumpliera. Por lo tanto, si había falsos profetas, esos falsos profetas eran en representación de otros dioses. Y es importante que nosotros entendamos eso. Cuando se habla de falsos profetas en la Biblia, se habla de falsos profetas porque venían hablando en nombre de otros dioses, de Baal, de Acera o cualquiera de esos dioses o divinidades de la antigüedad. Muy pocas veces se refiere a falsos profetas hablando de personas que hablaban en el nombre de Dios. Porque cuando venía una persona a hablar en el nombre de Dios y eso que estaba hablando no se cumplía, por ley, esta persona era apedreada y era lapidada. Se le daba la pena máxima, moría. Por lo tanto, no todo el mundo venía y hablaba en el nombre de Dios. Porque era un riesgo que esto pues podía costarle la vida. Por lo tanto, el aspecto profético y el cumplimiento de las profecías en la persona de Jesucristo no solamente nos confirman su divinidad, sino la veracidad y el respaldo de Dios a quienes pronosticaron eso, a quienes hicieron esta profecía. Y esto es importante también por las probabilidades que hay de que una profecía se cumpla, o como hablamos en términos religiosos o seculares, un pronóstico se pueda cumplir. Y esto pues debemos tener mucha precaución con esto, porque el término profecía no solamente se ha desnaturalizado en el día de hoy, sino que se ha caricaturizado y relajado. Ahora cualquiera es profeta. Y nos encontramos con gente incluso que hacen predicciones, que hacen profecías de eventos y situaciones que nunca se cumplen y siguen en el ejercicio profético. ¿Dónde está la capacidad fiscalizadora en el nombre del Señor que nos da la Biblia? ¿Qué rol está tomando la iglesia? Por eso el reencontrarnos con la cristología nos da la autoridad de nosotros juzgar inclusive. Bueno, muchas personas dicen, bueno, lo que pasa es que nosotros los cristianos no debemos juzgar. Bueno, en el contexto en que Cristo dice eso, es que no debemos juzgar como juzgaban los escribas y los fariseos, pero sí debemos juzgar lo que es bueno y lo que es malo. Los hermanos de Berea juzgaban a Pablo a ver si lo que Pablo decía era cierto o no.
A los hermanos de Tesalónica el Señor le dice, probad los espíritus para saber y poder tener discernimiento de lo que están hablándonos. Por lo tanto, hermano, el ejercicio profético se ha desnaturalizado y caricaturizado. Y la iglesia tiene que levantar el estandarte de la verdad para enfrentar a estos falsos profetas que son distintos a los del Antiguo Testamento. Porque aquellos eran claramente representantes de Baal o de Acero, cualquiera de esas otras divinidades, de Acu, de Malot, de todos ellos. Eran representantes, por eso se les decía falsos profetas. Pero los falsos profetas que nosotros tenemos hoy en día vienen hablando en el nombre del Señor, lo cual los hace más sutiles. Y es una señal de los últimos tiempos. En el mismo libro de Mateo, en el capítulo 24, el Señor advirtiéndonos de las señales acerca de los últimos tiempos, de que cuando veamos que estas cosas estuvieran ocurriendo, nosotros deberíamos estar alerta porque el tiempo del fin está cercano. Nos habla de situaciones que tienen que ver con el ambiente, con el medio ambiente, la naturaleza. Está representado por los terremotos. Nos habla de cosas que tienen que ver con la salud, de pestilencia y enfermedades. Nos habla de problemas sociales como las guerras, pero nos habla también del incremento, como nunca en la historia, de los falsos profetas. Y en ese aspecto el Señor no nos da menos de 5 referencias, cuando en los otros aspectos nos da solamente una y es reiterativo. Y que serán tan sutiles que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Esos falsos profetas están en nuestras iglesias y la Biblia le llama apóstatas porque niegan a Cristo y niegan el mensaje del Señor. Por eso es que es importante entender el asunto de las profecías. Citando a Norman Geisler, les leo un diálogo que él da donde se evidencia claramente el asunto de las profecías. Y lo cito: imaginémonos a Dios varios milenios atrás diseñando un plan para mandar a su único hijo a la tierra para que nazca como un bebé humano. Si hubiéramos podido hablar con él, podríamos haberle preguntado lo siguiente, y sigo citando a Geisler: ¿cómo reconoceré el Salvador? Entonces Dios contesta: haré que nazca israelitas, descendientes de Abraham. Génesis capítulo 22, versículo 18 y Gálatas capítulo 3, versículo 16. Pero la descendencia de Abraham, le contestamos, es muy grande. Entonces Dios nos responde: vendrá de la mitad del linaje de Abraham, será descendiente de Isaac, pero no de Ismael. Génesis capítulo 21, la profecía, versículo 12, cumplimiento, Lucas capítulo 3, versículo 23 y 24. Bueno, Señor, eso ayuda, pero no serán muchas personas. Bueno, nacerá de la línea de Jacob, lo cual elimina la mitad del linaje de Isaac. Número 24, 17, cumplimiento, Lucas 3, 23 y 24. Pero, Señor, bueno, te voy a ser más específico. Jacob tendrá 12 hijos. El Mesías procederá de la tribu de Judá. Génesis capítulo 49, versículo 10, profecía. Cumplimiento, Lucas capítulo 3, versículo 23 al 33. No sigue siendo demasiada persona, Señor. Todavía me es difícil identificarlo. No te preocupes. Búscalo en el linaje de Isaí. Isaías capítulo 11, versículo 1, cumplimiento, Lucas 3, del 23 al 32. Y te diré dónde nacerá. Nacerá en Belén, una pequeña aldea en una región llamada Judá. Miqueas capítulo 5, versículo 2, cumplimiento, Mateo capítulo 2, verso 1. Pero, ¿cómo sabré qué persona nacida allí es tu hijo? Será precedido por un mensajero que preparará el camino y anunciará su venida. Isaías capítulo 40, versículo 3, cumplimiento, Mateo 3, versículo 1 y 2. Iniciará su ministerio en Galilea. Isaías capítulo 9, versículo 1, cumplimiento, Mateo capítulo 4, versículo 12 al 17. Y enseñará por medio de parábolas. Salmo 78, verso 2, cumplimiento, Mateo 13, 34 y 35. Y hará muchos milagros. Isaías capítulo 35, versículo 5, Mateo 9, 35, cumplimiento. Muy bien, Señor, eso ayuda mucho, pero no te preocupes, te voy a seguir diciendo más. Él entrará en la ciudad de Jerusalén montado en un asno. Zacarías capítulo 9, verso 9. Aparecerá súbita y decididamente con los
en los patios del templo y con gran celo limpiará la casa, Salmo 69:9, Malaquías 3:1. Y hay más, en un solo día se cumplieron no menos de 29 profecías en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. La trascendencia y la relevancia del cumplimiento de la profecía. No tanto por lo que eso confirma acerca de la figura y la naturaleza de Jesucristo, sino por la aplicación que podemos dar al tema de la profecía en el día de hoy. Ahora, ¿cuántas probabilidades hay de que se cumpla una profecía? Hay un ejercicio que se ha hecho bastante interesante. Tomemos una moneda de 25 centavos y vamos a marcarla con una X y la pondremos a un lado. Luego llenaremos desde Canadá hasta México con 1 metro de altura todo ese territorio de monedas de 25 centavos. Vamos a tomar esa moneda marcada con una X, la vamos a tirar en ese perímetro desde Canadá hasta México con una altura de 1 metro, lo vamos a mover y el sacar la moneda de un solo intento equivale a que 5 profecías se cumplan. En Jesucristo, en el día de su nacimiento, se cumplieron no menos de 29 profecías. Eso nos da a nosotros el carácter serio y relevante, que no hacen de Jesucristo solamente un ser natural, sobrenatural, sino único en la historia de la humanidad. Ahora, siguiendo con el desarrollo de nuestro Señor Jesucristo, vamos a ver cómo fue la adolescencia de Cristo y cómo se da en estos años de silencio. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? Cuando hablamos con grupos gnósticos, nos dicen que Jesús entre los 12 años y los 33 años aprendió de los grandes maestros de la India todo lo que él supo. Y obviamente para estos grupos gnósticos Jesucristo es propiedad de ellos y es hechura de ellos porque se formó con ellos. Otros dicen que se fue con los esenios en las cumbres por allá en los frentes del Mar Muerto y estuvo con los esenios y con ellos aprendió la vida austera y desprendida. Pero ¿qué pasó realmente con nuestro Señor Jesucristo? Bueno, desde la época del nacimiento y esos primeros días relacionados con su nacimiento y después de la visita de los magos, nosotros tenemos muy pocas referencias de Cristo. Tenemos una referencia de Lucas cuando el Señor Jesucristo fue presentado en el templo. Ya esto no tiene que ver con su nacimiento. Y eso lo vemos en Lucas capítulo 2, versículo 21 al 38. El Señor Jesús fue presentado en el templo conforme a la costumbre. Y allí pues estaba un señor llamado Simeón, que todo su ministerio rondó para ver, aunque sea una sola vez, al Mesías. Y hay ministerios así que son muy especiales. Toda una vida de preparación y dedicación y de expectativa para una vigencia muy corta. Moisés tuvo 80 años de preparación para un ministerio de 40 años. Noé tuvo 110 años de preparación construyendo el arca para un ministerio de aproximadamente 100 días o 1 año que duró el diluvio. Toda una vida preparándose para poco tiempo de gestión ministerial. Y aquí nosotros vemos a este señor Simeón que no sabemos la edad, pero el relato por la expresión que él dice, despide a tu siervo en paz, denota que era una persona ya mayor, que lo único que le faltaba en su vida era ver al Mesías. Y al igual que los magos, vio al Mesías, al igual que los pastores vio al Mesías, no al Mesías adulto que iba predicando al pie de la montaña o que hablaba cosas que nadie podía haber escuchado antes y maravillarse de esto, sino al Mesías recién nacido.
Y aún así lo vieron con toda su grandeza, con toda su majestad, con toda su gloria y con todo su poder, desde el punto de vista de su perfección humana. Y Simeón exclama diciendo, despide a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos al Rey, al Mesías, al Salvador. Ya con esto estaba conforme. Y esto nos lleva a una gran conclusión, que todo el que entra en contacto con Jesús, no importa si es el Jesús adulto o el Jesús recién nacido, cuando aún no habla, es transformado. Incluso el tiempo entró en contacto con este Jesús, y es antes de Cristo y después de Cristo. Después de este evento, caemos entonces en la adolescencia de nuestro Señor Jesucristo. Y quien nos da ejemplo de esto también, quien relata esto con mayor precisión, es el mismo evangelista Lucas. Y esto nosotros lo podemos encontrar en el mismo capítulo 2, los versículos 41 al 52, cuando Jesús se queda en el templo. Normalmente, tanto antes como ahora, quienes viajan por tierra en el Medio Oriente, viajan en caravana. Viajan en caravana por los peligros, mayormente antes que ahora, que implicaba. Recuerden que el Señor nos da la parábola del buen samaritano, que un hombre que iba por un camino y fue asaltado. Recuerden que Pablo, cuando está hablando de su sufrimiento como apóstol, en 2 Corintios, capítulo 12, del versículo 22 en adelante, dice, entre los peligros que él tuvo, peligros en el camino. Los caminos eran muy peligrosos, por eso las personas viajaban en caravanas tribales dirigidas por un patriarca, por alguien que tenía influencia entre todos los que viajaban en esa comarca móvil. Y Jesús pues andaba allí en esa caravana. Pero es al tercer día cuando se dan cuenta que Jesús no estaba allí. Es al tercer día y vamos a leer este relato. Dice el versículo 41 en Lucas capítulo 2. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Y al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después lo hallaron en el templo. Imagínense, este episodio es una familia normal, como cualquiera de nosotros. Un niño de 12 años que se queda enredado, entretenido por allí. Jesús fue normal, como todos nosotros. La gran diferencia fue que nunca pecó. Pero todas las cosas de un niño las hizo Jesús. Y ellos fueron padres comunes y corrientes, como cualquiera de nosotros. Tanto es así que María como madre toma el comando y le dice a Jesús cuando lo encuentran, diciéndole lo siguiente en el versículo 46. Y aconteció que 3 días después, en medio de los doctores de la ley, le hallaron, oyéndoles y preguntándole. Y le dice, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Por qué nos has hecho esto? Dice María. Estaban preocupados como padres, pero Jesús estaba bien enfocado en lo que había de ser su ministerio futuro. Sin embargo, no vemos que Jesús le falte respeto a ellos. Y seguimos leyendo. Y dice la palabra de Dios, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. ¿No sabían ellos que Jesús era el Mesías? Claro que sí. ¿No sabía María que él ya lo había engendrado de una manera sobrenatural? Seguro que sí, pero se les olvidó la naturaleza de Cristo. Si se les olvidó a ellos, no se nos puede olvidar a nosotros. No se nos puede olvidar a nosotros la clase de Cristo que nosotros debemos de servir. Sí, claro que sí. Se nos puede olvidar el Cristo al que nosotros le servimos. De hecho,
muchos creyentes se le ha olvidado a qué Cristo nosotros estamos sirviendo hoy en día. Veremos a creyentes que confesando con su boca le ordenan a Cristo lo que ellos dicen que tienen que hacer. Ahora vemos que Cristo se ha convertido en el siervo y nosotros los amos. Porque si lo único que nosotros necesitamos es fe para que Cristo haga lo que Él tenga que hacer, entonces nosotros somos los que mandamos. Si se le olvidó a José y a María quién era Cristo, ¿cuánto más se nos puede olvidar a nosotros? Eso es lo importante entonces de la doctrina que tiene que ver con Cristo, esta cristología que nos recuerda quién es Él y nos ayuda a reencontrarnos con Él. Sin embargo, vemos dulzura en la respuesta de Cristo y no vemos a un Cristo rebelándose en contra de ellos. Cristo no le dijo, ¿ustedes no saben que yo soy el Mesías? Respétenme, se le ha olvidado quién yo soy. De hecho, en ninguna parte del Nuevo Testamento nosotros vemos a Cristo diciéndole, ustedes tienen que respetarme a mí porque yo soy el Mesías. Aunque las personas no le reconocieran o no se recordaran de su naturaleza, Jesús mantenía una posición de autoridad no negociable. Porque la autoridad de Jesucristo no dependía del reconocimiento que le dieran la gente, sino de su naturaleza y de su propósito aquí en la tierra. Pero lo que me encanta de este pasaje también es lo que dice el versículo 51 y 52, para terminar con este capítulo 2 del libro de Lucas. Y descendió Jesús con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Porque Jesús no violó ninguna ley, ni siquiera las leyes domésticas de su hogar. Creció sujeto a ellos como padre, como cualquier niño. Él no podía, ni debía, ni lo hacía salir y llegar a la hora que él quisiera, porque él era el Mesías. No, creció sujeto a ellos y dio ejemplo de lo que es un buen hijo. Y dice el versículo 52, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. No estuvo Jesús en la India, Jesús creció sujetos a ellos allí donde les tocó vivir. Ahora, algo más también tenemos que decir, y es que una doctrina fundamental en las Escrituras, hablar donde la Biblia habla y callar donde la Biblia calla. En ninguna parte de la Biblia se nos hace alusión a que Jesucristo estuvo en otro lugar. Simplemente en los escritos gnósticos, que dicho sea de paso, el gnosticismo nunca ha sido una alternativa confiable, no solamente en términos de fe, sino en términos integrales. Por eso, aún fuera del punto de vista de la fe cristiana, el gnosticismo no es confiable. ¿Por qué? Porque no presenta soluciones que verdaderamente eleven la dignidad del ser humano. Entonces, desde aquí, desde esta adolescencia de Jesucristo, no sabemos nada del Mesías, simplemente que estaba creciendo, sujeto a sus padres, creciendo en estatura y creciendo en sabiduría. Aquellas leyendas que oímos que Jesucristo con una onda le tiraba a las aves del cielo y caían y después que las resucitaban, todo eso es pura fantasía. Probablemente creció ayudando a su padre en la carpintería de José y involucrados en las tareas domésticas, asumiendo todas las responsabilidades que como hijo sujeto a sus padres y subordinado a ellos tenía que cumplir. No encontramos ninguna referencia más. Ahora, la próxima aparición pública de Jesucristo tiene que ver entonces con lo que iba a ser ya su ministerio. Y de aquí, pues entonces nos vamos a lo que es el bautismo de Cristo. El bautismo de Cristo es uno de los eventos trascendentes y sumamente importantes en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Es algo importante la naturaleza de Cristo y el concepto que nosotros tenemos acerca de quién es Cristo y lo que nos dice el Señor aquí por medio de Juan el Bautista. Un episodio glorioso, este episodio del bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Glorioso no solamente por lo que pasó ahí en el bautismo de Cristo, sino por lo que iba a pasar después. Y explicamos. El bautismo, no tenemos muchas referencias antiguotestamentarias
de lo que era el bautismo. Sí sabemos que eran abluciones, que eran ceremonias que no eran exclusivas del grupo esenio de origen hebraico. Pero los esenios fueron los que más practicaron el bautismo. Pero otros grupos también practicaban el bautismo. Pero Juan también comenzó a practicarlo como señal de purificación. Y lo que representa. El término bautismo viene del griego baxien, que significa sumergir. Y es una parte importante dentro de la vida cristiana. Cristo quiso él mismo que fuese bautizado para darnos ejemplo. De hecho, el bautismo y la cena del Señor son las ordenanzas que nosotros retenemos de lo que eran esas viejas ordenanzas del Antiguo Testamento. A mí me gusta más usar el término ceremonia que ordenanzas. Porque en una ocasión, hablando acerca de las ordenanzas de la vida cristiana, siempre decimos que son el bautismo y la cena del Señor. Y alguien me preguntó, pero pastor, ¿y predicar no es una ordenanza? ¿Y diezmar no es una ordenanza? Y así cosa como el estilo. Entonces, siempre que menciono la palabra ordenanza, busco un sinónimo, que es ceremonia. ¿Por qué? Porque la fe cristiana no es una fe de ceremonias. El judaísmo sí, había que hacer sacrificios, había que hacer holocaustos, había que hacer una serie de cosas con relación a los días de fiesta, con los años, con las fiestas que ellos tenían. Es una religión de ceremonia, pero la fe cristiana, viendo sus raíces en el judaísmo, solamente retiene el bautismo y la cena del Señor, que es instaurada. Se retiene el bautismo y se añade otra, que es la cena del Señor. Por eso no es del todo claro usar el término ordenanza, porque primero no está en la Biblia y como que tiende a confundirnos. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, entonces dos ceremonias. Una es el bautismo y la otra es la cena del Señor. Y allí estaba Juan, esperando al Mesías. Ya él había recibido la comisión. Cuando nosotros vemos en el libro de Juan, en el capítulo 1, aquí comienza a hablarnos del testimonio de Juan el Bautista. Y dice el versículo 19 de Juan, capítulo 1, este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén los sacerdotes y los levitas para que le preguntase, ¿tú quién eres? El versículo 20 dice, confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Y él respondió, no. Le dijeron, entonces, ¿quién tú eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dice de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Y aquí viene la declaración trascendente de Juan. Juan respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Pero Juan da esta declaración, pero no solamente eran ellos los que no conocían, no eran ellos los únicos que no conocían al Mesías. Juan tampoco lo conocía, a pesar de que tenía cierto parentesco con el Mesías. Y esto nos habla de la naturaleza desapercibida y el bajo perfil que tenía nuestro Señor Jesucristo. No solamente no lo conocían, y Juan lo confirma, ustedes no lo conocen. Pero dice el versículo 31 del mismo capítulo 1, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Y dice el versículo 3, una vez más Juan enfatizando su desconocimiento acerca de quién era el Mesías. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Conocía Juan el Bautista a Jesús? No. En el versículo 26, Juan dice, en medio de esta multitud, y me imagino a Juan parado en el río Jordán, esperando la señal para él darse cuenta de quién era el Mesías. Y miraba a la multitud, ¿y quién será el Mesías?
¿Será este? ¿Será aquel? ¿Será aquella que está allí? ¿Será aquel que está allá? ¿Quién será el Mesías? De todos estos hombres que están aquí, ¿quién es el Cristo? ¿Quién es el ungido? ¿Quién es el prometido? Y Juan no veía a nadie con pinta de Mesías. No veía a nadie que había hecho un curso de Mesías y decir, ah, allí viene. No había a nadie que decía un letrero, yo soy el Mesías. Una vez más, para darse cuenta quién era Cristo, necesitó una revelación especial para poderse darse cuenta. Quiere decir que solamente se dan cuenta de quién es Cristo aquella que el Espíritu Santo de Dios les revela. Solamente los pastores, entre tantas personas, se dieron cuenta de quién era el Cristo. Solamente los magos se dieron cuenta de quién era el Cristo. Ahora entre la multitud, también Juan se da cuenta de quién es el Cristo. No se dio cuenta Herodes, ni se dieron cuenta los religiosos a pesar del conocimiento que tenían de las Escrituras. Dios le dice, yo te voy a revelar quién es el Cristo. Eso es un marcado contraste entre los modernos mesías que tenemos hoy. Cuando nosotros vemos a los representantes de Cristo y ellos llegan a los lugares, nos damos cuenta quiénes son. Cuando vemos a los representantes de Cristo, quieren que la gente se dé cuenta quiénes son ellos, pero no por el testimonio que baja del cielo, sino por las señales que ellos mismos mandan. Qué terrible contraste. Una vez Gandhi entrando o pretendiendo entrar a una iglesia, no le dejaron entrar. Y él dio una declaración que todavía me duele. Él dijo, creo en Cristo, pero no creo en los cristianos. Me duele, porque hemos deformado al Cristo de la Biblia. Aquel Cristo que no tiene una imagen de Mesías. Aquel Cristo que no anda con aparatajes. Aquel Cristo que para poder comprenderlo hay que tener la mente que Él mismo pone en nuestra palabra, por medio de la palabra. Y por eso es que la Biblia nos exhorta que tenemos que tener la mente de Cristo para entender a Cristo. Porque nuestros pensamientos no son como los pensamientos de Él. Y allí estaba la multitud y el mismo Juan, que tenía dominio de las Escrituras, necesitó una revelación especial. ¿Cómo puede ser que Cristo es el Mesías? ¿Cómo puede ser que Él es el enviado? Mi pariente, el hijo del carpintero, y de quien se dicen cosas extrañas de él y de su madre. Recuerden que cuando Jesús le estaba diciendo a los escribas y fariseos, ustedes son de vuestro padre el diablo. Eso era un insulto fuerte. ¿Sabe qué dijeron ellos? Pero por lo menos sabemos quién es nuestro padre. Pero no somos hijos de fornicación. El término griego es, no somos bastardos como tú. Y este es el rumor público, porque solamente aquello de que María concibió a Jesús por obra y gracia del Espíritu Santo, lo creyeron aquellos a quien el Señor les reveló eso. Lo creyeron los magos, lo creyeron los pastores, lo creyeron los discípulos, pero la comunidad no lo creyó y era parte del chisme que rodaba por aquellas polvorientas calles de Jerusalén, de Judea. Lo cierto es que hay que tener una convicción del Espíritu Santo muy grande. Porque a qué hombre que su mujer le diga que ha concebido por obra y gracia cuando él no ha pasado por allí. Solamente Dios que se nos aparezca y que nos convenza. Nosotros podemos entender eso. Y allí estaba Juan el Bautista, entonces listo para bautizar a Jesús. Este era su dilema. No solamente quién era Cristo, sino que él entendía que no era merecedor de bautizar. No a Cristo o a Jesús por ser Jesús, sino Jesús por ser el Cristo. Este era su dilema. ¿Cómo yo voy a bautizarte a ti? Y aquí viene el dilema de Juan el Bautista. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Yo le vi, yo fui testigo. Y aquí vemos entonces la confirmación de esa divina Trinidad. Vemos al Espíritu Santo, la voz de Dios y la figura de Cristo. Y esa voz de Dios confirmaba esta naturaleza divina de Cristo. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y vemos la Trinidad aparecida por primera vez entonces. La voz y la presencia de Dios,
el Espíritu Santo en forma de paloma y la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Después de esto, el Señor comienza un ministerio, pero antes tiene que enfrentarse a una situación calamitosa y terrible, como Elías, cuando estuvo allí en la cumbre del Carmelo, después días de esa maravillosa experiencia, está en una cueva. Y ahora vamos a ver a Jesús desde la maravillosa experiencia del Jordán, tener que enfrentarse a la soledad del desierto y a la tentación. Y a este aspecto de la tentación le vamos a dedicar toda una clase, porque aquí vamos a ver la importancia y la trascendencia de Jesús no hacer lo que Satanás le estaba pidiendo que haga. Así que vamos a cerrar esta sesión y nos veremos en la próxima.